¿De qué sirve sentir esa seguridad de ser aprobado, por más que encajes, cuando estás yendo en contra de quién sos? ¿De qué sirve la seguridad de ser aprobado cuando ni siquiera es que nos están aprobando genuinamente, sino que sencillamente están aprobando su propio marco de referencia al cual nosotros nos adaptamos? ¿De qué sirve estas dos cosas? ¿Cuál es el precio que uno paga por esto? Dejar de ser quien es uno. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, he vuelto después de un largo tiempo a YouTube y estamos de vuelta como les prometí. Hoy vamos a estar hablando de dejar de buscar aprobación. Y bueno, ¿cómo poder hacerlo? A ver, quiero basar este video en varios puntos. El primero, ¿por qué buscamos aprobación? El segundo, ¿cuáles son los resultados de vivir de esta manera? El tercero, renunciando a nuestra autenticidad. El cuarto, retomando la valía personal. El quinto, valentía, y coraje para ser quienes somos. Sexto, reconocer la vulnerabilidad. Y por último, conclusión final para que se puedan llevar algo y esto no quede solamente en teoría. Bueno, a ver, el primer punto de por qué buscamos aprobación. A ver, creo que es una necesidad humana, en primera instancia, el hecho de sentir que pertenecemos a algo. Y este sentir que pertenecemos a algo es lo que nos lleva de alguna manera a buscar la aprobación. Estoy leyendo un libro espectacular que después en algún momento probablemente haga alguna síntesis o resumen sobre este libro, que se llama Los dones de la imperfección. Creo que es de Dan Brown, creo que es el nombre. Y ella marca una diferencia brutal entre lo que es pertenecer y lo que es encajar, que tiene que ver, o sea, que se relaciona directamente con el por qué buscamos la aprobación. Cuando nosotros queremos encajar, hacemos todo lo que haya que hacer para poder sentir esa aprobación o poder satisfacer esa necesidad social, biológica, como le quieran llamar, de sentir que pertenecemos a algo, de sentirnos aprobados. Ahora, cuando nosotros buscamos encajar, no quiere decir que estamos conectados con nuestra autenticidad, sino que más bien dejamos de lado nuestra autenticidad porque estamos haciendo todo lo posible para ser aceptados, para que del otro lado nos digan, estás bien así, vamos para adelante. Entonces, eso es por un lado lo que sería el encaje, el buscar encajar, es dejar de ser quien soy para poder agradar a los demás. Por otro lado, el hecho de pertenecer sí tiene que ver con esta conexión profunda que nosotros experimentamos como seres sociales. Y para uno poder pertenecer, tiene que mostrar su yo verdadero, tiene que mostrar su yo auténtico. Y el yo auténtico no es un yo que, digamos, se adapta a las necesidades o a las demandas sociales del momento o a los estereotipos, digamos, las maneras de ser que se creen que tienen que ser de esa manera, sino que más bien busca abrirse uno, abrir verdaderamente toda esa coraza, toda esa ilusión que mostramos, todas esas máscaras para mostrar nuestro verdadero yo. Y de esa manera es a través de la cual nosotros podemos conectar con un otro de manera auténtica. Y en ese, digamos, vínculo que se genera, uno se siente que pertenece. Entonces esta es la diferencia entre pertenecer y encajar, ¿sí? Encajar, vuelvo a repetir, tiene que ver con dejar de ser quien es uno para poder agradar a los demás y así obtener esa aceptación, porque estamos buscando intrínsecamente el sentirnos unidos, mientras que la de pertenecer tiene que ver con una conexión sensata, auténtica y genuina, en donde uno muestra verdaderamente quién es porque no tiene esta necesidad de vender ninguna imagen. Entonces, el hecho de buscar aprobación nos puede llevar a un camino de dejar de ser quienes somos, y ese dejar de ser quienes somos, a mi parecer, es el camino directo a la depresión. La depresión, más allá de la cuestión patológica, etcétera, tiene que ver con un llamado interno del alma, es un llamado a volver hacia adentro, a volver a reconectar con nuestra verdadera esencia, con quien nosotros somos, digamos, verdaderamente. Eh,
A ver, yo creo que no hay ningún problema con el deseo de aprobación como tal, porque como dije al principio, o sea, es algo que podríamos decir que viene de fábrica con nosotros. Pero el problema sí aparece cuando nuestro deseo de aprobación, o sea, cuando nuestro deseo de ser aprobado se pone por encima de nuestra verdadera identidad, ¿sí? O sea, todos en algún punto necesitamos ser aprobados por el simple hecho de que somos seres sociales y vamos interactuando con esto, ¿no? Con sentirnos aprobados, con que el otro nos acepte, con agradarle al otro. Pero el inconveniente, como decía recién, aparece cuando este deseo de ser aprobado nos lleva a desconectarnos de nosotros, nos lleva a desconectarnos de quien verdaderamente somos, de nuestros valores, de nuestras verdaderas necesidades, de nuestros verdaderos deseos, y además que cuando simplemente lo hacemos por el hecho de pertenecer a algo y evitar la soledad y a nosotros mismos, nos unimos a personas o a grupos que tienen prácticas disfuncionales, destructivas o mediocres. Y acá viene la gravedad de esto, que es algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, en el que obviamente cuando una persona se encuentra en estado vulnerable es mucho más fácil ser manipulada, y esto es lo que grandes grupos de masas, o mejor dicho, grandes grupos saben sobre las masas, y así es como pueden, digamos, manejarlas. Bueno, próximo punto. ¿Cuáles son los resultados de vivir de esta manera? Los resultados de vivir, obviamente, de esta manera, desde el lugar de buscar la aprobación ajena, desde este lugar de encajar, van a ser la falta de autenticidad, la falta de conexión con nosotros, la falta de conexión real con los demás. ¿Por qué? Porque si no hay conexión con nosotros, no hay conexión con un otro. Uno no puede conectarse con los demás si primero no está conectado consigo mismo. O sea, no hay conexión eléctrica si no está conectada a la fuente desde la que emana esa electricidad. No importa los cables que vos intentes conectar, si no está enchufado al lugar desde donde emana esa electricidad, que sería la analogía de estar conectado con uno mismo, con nuestra verdadera fuente, no hay ningún tipo de conexión con los demás. Bueno, falta de sensación de plenitud, el vacío interno que uno tapa, y por supuesto que somos, como decía antes, más fácilmente domables por el simple hecho de pertenecer. Terminamos siendo capaces de hacer cualquier cosa, incluso dejarnos de lado a nosotros mismos. O sea, fíjense al punto al que puede llegar este deseo de pertenecer. A mi parecer, renunciar a la propia autenticidad es el equivalente a renunciar a la vida. Y lo pongo en ese nivel de picante porque creo que es así. O sea, cuando uno renuncia a su autenticidad, está renunciando a la vida, porque la vida de por sí es auténtica. No hay otra persona como vos. Y eso es un regalo que la vida te está dando. Entonces vos estás renunciando al regalo de la vida de ser único, auténtico. Y a partir de que desde este lugar es donde vos vas a poder interrelacionarte con los demás. Por eso es que es tan importante poder realizar la individualización de uno mismo, para después, desde este lugar de individualización, poder conectar con los demás. La identidad personal, o sea, no la del ego, ¿sí? La identidad personal auténtica es un ámbito esencial y fundamental que nos permite pararnos sobre nosotros mismos, pararnos sobre nuestras raíces, sobre nuestros pies. Estar bien parados en quiénes somos, en quién soy. Estar bien parado en esa identidad. Entonces, déjame regalarte dos preguntas, pero hacételas. No sé si ahora, cuando te pinte. Pero, ¿de qué sirve sentir la seguridad de ser aprobado cuando estamos yendo en contra de quienes somos? ¿De qué sirve sentir esa seguridad de ser aprobado, por más que encajes, cuando estás yendo en contra de quién sos? ¿De qué sirve la seguridad de ser aprobado cuando ni siquiera es que nos están aprobando genuinamente, sino que sencillamente están aprobando su propio marco de referencia al cual nosotros nos adaptamos? ¿De qué sirve estas dos cosas? ¿Cuál es el precio que uno paga por esto? Dejar de ser quien es uno. Dejar de lado la autenticidad. Ese es el precio que uno paga. Las personas solemos creer que no todos pueden ser corajudos.
O sea, es una creencia de que el coraje es algo que viene o no viene. No es una práctica. Entonces, tenemos que esta imagen, ¿no? De que el corajudo vino con nacimiento de esto y que tiene fuerza y un poder intrínseco que le fue dado porque es un don y por lo tanto no siente miedo. Pero déjame decirte algo. El miedo es equivalente para todos, porque el miedo sí viene con uno de fábrica. Y el corajudo no es la excepción a esta regla. La sencilla diferencia, pero brutal al mismo tiempo, es que quien tiene coraje, tiene miedo y está dispuesto a hacerlo igual. Digamos que ser corajudo o valiente implica reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Esto es muy diferente de lo que se cree. El corajudo se siente vulnerable y no tiene miedo a sentir esa dimensión humana. Por eso es corajudo, porque está dispuesto a sentirla dentro de sí misma, pero al mismo tiempo a no dejar que lo determine. Entonces reconoce su vulnerabilidad de que puede salir lastimado en el camino de volverse quien es y dejar de encajar en lo que la sociedad o el mundo dice que hay que ser, pero así todo, el valor de la vida, el valor de realizarse a uno mismo y el deseo de ser quien verdaderamente que somos es mucho más grande, mucho más fuerte y es el que nos dirige. Esa es la sencilla diferencia. Entonces, esto es lo que decía antes de retomar la valía personal. Retomar esto de conectar con nosotros. O sea, el valor de nuestra vida y nuestro deseo de autorrealizarnos es mucho más grande que el miedo transitorio o ese miedo a salir lastimado. Porque realmente salís mucho más lastimado por vivir una vida encajando en algo que no sos que soltando esa pavadita para conectar con tu verdadera esencia. Cuando nuestra identidad más profunda se realiza, solo así podemos conectar con el otro. Esto era lo que decía antes. Cuando uno se realiza a sí mismo, cuando uno se conecta con esa verdadera identidad y no la que te dicen que tenés que ser, es cuando uno puede empezar a formar relaciones sanas, ¿sí? Relaciones basadas en valores, relaciones basadas en crecimiento mutuo y constante. Entonces, con esto yo no propongo la idea, muy también común al día de hoy, de individualización, de yo puedo con todo y solo me necesito a mí mismo, que ahora voy a explicar por qué no, que es propio del mal entendimiento, a mi juicio, de las enseñanzas capaz espirituales o de desarrollo personal, de autoconocimiento. Muchas veces la asocian con el coaching, y esto no tiene nada que ver al coaching, déjame decírtelo desde ahora. Ya voy a hacer un video sobre el coaching aclarando muchas pavaditas que veo por internet, pero será en otro momento. Pero, digamos, tenemos por el otro lado el otro extremo, ¿sí? Que es el yo puedo con todo y solo me necesito a mí mismo. Que esto es como la versión narcisista de las enseñanzas espirituales que invitan a uno a ir adentro. A ver, inevitablemente necesitas de un otro porque somos en relación con el otro también. Entonces, esto no se trata de volverse hacia adentro y de retirarse por afuera del mundo, porque uno verdaderamente puede conocerse en relación con el otro. Entonces, realizar la individualización de uno mismo no es con fines narcisistas, sino con fines altruistas. Una vez que yo me realizo a mí mismo, puedo auténticamente conectar con el otro. Puedo así cambiar la sociedad. Entonces, el discurso de que muchas veces dicen de que capaz cuando uno solamente se enfoca en sí mismo está siendo egoísta y está escapando de los problemas sociales, yo no le doy esa interpretación. Yo le doy la interpretación de que como la sociedad está compuesta por el conjunto de individuos y cada individuo se realiza a sí mismo, la sociedad cambia. Esa es la diferencia. Pero bueno, un concepto que tenía ganas de aclarar. Y bueno, a ver, como conclusión y como fundamental, si vivimos la vida intentando agradar a los demás y encajar, podemos tener una vida muy satisfactoria en términos materiales, y le llamo satisfactoria porque puede llegar a otorgar cierto placer ególatra, pero no va a ser satisfactoria a nivel espiritual, o no va a ser placentera, o uno no va a alcanzar la dicha. Depende del objetivo que uno tenga. Miren, la dicha
no tiene nada que ver a las cosas que uno pueda conseguir en la vida. La dicha tiene que ver con la sensación de agradecimiento y es una sensación de estar conectado con la vida, con la naturaleza, con la fuente, con la espiritualidad y con la unión de lo que verdaderamente somos. Entonces, si uno se pasa toda una vida intentando encajar, va a llegar un momento en el que va a caer en una noche oscura del alma. Inevitablemente, el alma te va a llevar a que te encuentres el espíritu, la conciencia, como se le quiera llamar, te va a llevar inevitablemente a que caigas en ese aspecto para que te des cuenta de que lo que estás haciendo y quien está haciendo no está en relación con tu verdadera esencia. Entonces, por otro lado, si uno decide salir, que es difícil, pero si uno decide salir de este camino de encajar para empezar a conectar con uno mismo y así poder tener esa sensación de verdadera aprobación y de pertenencia, es como nosotros podemos empezar a hacer que nuestra vida valga la pena ser vivida. Esa sencilla y simple diferencia cambia el rumbo brutalmente de la vida. Porque vuelvo a insistir en lo mismo. ¿De qué sirve ser aprobado cuando lo que están aprobando no es quién sos vos realmente? O sea, te están aprobando porque simplemente estás agachando la cabeza y estás haciendo lo que se supone que hay que ser, pero no estás siendo quien sos vos. Y para ser quien sos vos se necesita de coraje y de valentía. Y repito, que se necesite de coraje y de valentía no quiere decir que no vaya a haber miedo. Miedo va a haber, porque implica pasar de un lugar conocido a un lugar brutalmente desconocido con la posibilidad de que te rechacen. Pero prefiero que me rechacen por ser quien soy a que me acepten por ser quien no soy. Esa es la reflexión final. Ojo con esta frase que acabo de decir, por favor pongan mi nombre. Bueno, gente, esto es lo que les quería regalar a todos ustedes. Espero que realmente les haya gustado el video. Siempre me entrego a todo video, a todo momento que grabo. Realmente estoy entregado porque quiero dar lo mejor a ustedes. Y parte de lo que expongo digamos, es lo que vivo yo en mi día a día. A mí también hay algunas facetas en las que todavía me cuesta mostrarme tal y cual como soy. Y acá en los videos de YouTube y en este video que estoy haciendo ahora me estoy mostrando tal y como soy. Si se juntan a tomar un café, una birra conmigo, lo que sea, van a ver que soy exactamente igual de intenso y me encanta ir a la profundidad de los temas porque es la manera en la cual yo encontré que puedo ser feliz y sentir este sentido de pertenencia con la vida y con los demás. Así que bueno, gente, si a alguno le interesa el camino del autoconocimiento, desarrollo personal, yo hoy en día estoy haciendo sesiones de coaching individuales, así que les voy a dejar el link para quienes quieren empezar un proceso de desarrollo en serio, un proceso de autoconocimiento en serio conmigo, que tienen ganas de que yo los acompañe a que logren esa versión que están buscando y a que logren descubrirse, están más que invitados. Solo eso les quería decir. Les mando un abrazo y como decimos siempre, a seguir evolucionando.